Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy con mis compañeros Constanza Ábalos, José Baeza, Serena Oduán, Ambles Rojas y quien les habla, Francisco Tirado, les presentaremos los factores que afectan la electroforesis, que como bien sabemos es esta técnica que se utiliza para separar moléculas en base a su peso molecular. Debido a que no es el tema que nos compete, no vamos a entrar en profundidad sobre qué es la electroforesis en sí o cuáles son sus componentes, por lo que para efectos de esta presentación se entiende que todos manejan los conceptos básicos con respecto a la técnica. Dicho esto, pasamos a la tabla de contenidos donde se enumeran los factores que nosotros logramos encontrar que afectan el proceso electroforético, donde se encuentran la naturaleza del soporte y el efecto electroendosmótico, que van de la mano, el tamaño y forma de la molécula, la temperatura, naturaleza o tipo de buffer, fuerza iónica por concentración de iones y la fuerza del campo eléctrico. Entonces, comenzamos. En primer lugar, tenemos la naturaleza del soporte. El soporte debe ser inerte y debe tener una mínima absorción de proteínas. No puede haber algún tipo de contaminante, ni orgánico ni inorgánico. Además, el tamaño del poro debe ser el adecuado. Por ejemplo, el papel ya no se usa mucho porque la migración es lenta y además que es poco resolutivo, mientras que el agar y acetato de celulosa son mejores y parecidos entre sí, aunque más se usa el agar. Y por último tenemos el gel de poliacrilamida, que tiene un gran poder de resolución. Estamos hablando de más de 25 bandas, pero este gel no se usa para las proteínas séricas, aunque sí es esencial para los procedimientos de transferencia de geles o método Western blot o blotting, como también se le conoce. Se le denomina efecto electroendosmótico al desplazamiento de las moléculas en el sentido contrario de la migración. Como bien dijimos, este efecto está asociado a la naturaleza del soporte, ya que se produce por las impurezas que pudiera tener el mismo. En el caso, por ejemplo, del pH 8,6 que se utiliza para las proteínas séricas, estas impurezas se cargan negativamente y ya que no se pueden mover, atraen cargas positivas generando el desplazamiento de iones hidronio hacia el cátodo. Imaginémonos este desplazamiento de iones como una corriente que retrasa la migración de la mayoría de las proteínas. E incluso en las proteínas que no migran, así como las gamaglobulinas, las desplazan hacia atrás del punto de siembra, que es donde se colocan en un principio. A pesar de todo, este efecto es normalmente deseable. El tamaño y forma de la molécula, como es de esperarse, también afectan la migración. En el caso del ADN sabemos que existen moléculas de ADN que a pesar de tener el mismo peso molecular, adoptan conformaciones diferentes. Un ejemplo de esto son los plásmidos, que la mayoría de las veces forman estructuras súper enrolladas, pero que también pueden variar ese grado de enrollamiento, siendo más circulares o más lineales. Entonces, en la electroforesis, estos plásmidos migran de manera no uniforme y se distribuyen en la matriz de agarosa de tal manera que dan la impresión de tratarse de moléculas de diferente peso molecular. Pero como dijimos, no se trata del peso molecular, sino que es su conformación la que les permite a algunas migrar más rápido o más lento por los poros del gel. Sin embargo, estas diferencias pueden ser alteradas si se varían algunos parámetros físicos como la fuerza iónica del buffer, el voltaje aplicado o la concentración de la misma agarosa. Cabe mencionar también que las proteínas tienen características moleculares que actúan como factores intrínsecos durante la electroforesis, alterando su migración y generando bandas de diferentes tamaños, que no necesariamente van de acorde al peso molecular real del polipéptido. Ciertas modificaciones posttraduccionales como la multimerización y la formación de complejos con otro tipo de moléculas generan modificaciones en el tamaño de la proteína, dando pesos moleculares aparentes al momento del análisis. Y ya que es difícil reconocer la naturaleza bioquímica de una proteína no caracterizada, previamente se deberán estandarizar algunas condiciones experimentales para optimizar el análisis de la proteína por electroforesis. Otro factor bien importante es la temperatura, pero la temperatura a su vez depende de otros factores como lo son el voltaje, la concentración de sales y el pH. Por ejemplo, si nosotros aumentamos demasiado el voltaje, obviamente también se nos va a aumentar la temperatura. Y el problema de que se nos aumente la temperatura va a ser que el gel va a cambiar un poco sus propiedades y va a volverse un poco más permeable. Y debido a que aumenta esta permeabilidad, por así decirlo, también va a aumentar la velocidad de migración de las moléculas. Y es por este incremento en la velocidad que se genera un efecto denominado efecto sonrisa o smiling, que es el que se ve en la imagen, donde claramente podemos ver esta curvatura que se produce en los carriles. En el caso de la electroforesis de ADN, la temperatura no influye en sobremanera en la migración, y esto se debe principalmente a las propiedades que tiene el gel que se utiliza, ya que por sobre los 50 grados se licúa.
El buffer que se utilice va a afectar a la migración del compuesto y va a estabilizar el pH del medio. Entre los buffers más comunes en la electroforesis podemos encontrar el formiato, lepta, piridina, tris, barbital, borato y el ácido acético y el citrato. El buffer que utilicemos va a depender del pH en el que se quiera trabajar. Por ejemplo, en el caso de las proteínas del suero, el pH es de 8.6 y el buffer que vamos a elegir va a ser el barbital. El buffer nunca debería unirse a las moléculas que están siendo separadas. Tanto la concentración del buffer como el pH son importantes para determinar la migración de la muestra. En un compuesto orgánico, el aumento del pH va a disminuir la migración de la muestra, y en una base orgánica, un aumento del pH aumentará la migración. La fuerza iónica es importante para una buena conducción eléctrica y por lo tanto para la migración de las moléculas. Si se incrementa la fuerza iónica, la corriente del buffer aumenta y la de la muestra disminuye, por lo que habrá una menor migración de las moléculas de la muestra, además de generar más resistencia y más calor. Por el contrario, al disminuir la fuerza iónica, aumentará la migración de las moléculas y disminuirá la resistencia y el calor producidos. Esto se puede aprovechar diluyendo el buffer para disminuir el tiempo de la electroforesis. El rango óptimo de la fuerza iónica a utilizar podría considerarse entre 0,025 molar a 0,075 molar. El campo eléctrico describe el espacio que rodea a las partículas cargadas eléctricamente. Es definida como la fuerza eléctrica por la carga unitaria. En general, la electroforesis depende directamente del campo eléctrico y este depende de distintos parámetros. Basándose en la ley de Ohm, se tiene que el voltaje es el producto de la intensidad por la resistencia, tal como vemos en la fórmula al medio de la diapositiva. Viendo lo que compone la ecuación, tenemos la diferencia de potencial o voltaje. Se representa con una V y se mide en voltios. Esta define el campo eléctrico, por lo que la velocidad de avance es directamente proporcional a ella. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial, mayor será la velocidad de migración. Un bajo voltaje se podría considerar entre 10 a 500 voltios y un alto voltaje se podría considerar entre 500 a 10.000 voltios. El voltaje que se aplique debe ser relativamente bajo para producir la menor resistencia y calentamiento del gel. La resistencia se representa con una R y se mide en ohms. Como su nombre lo dice, es la resistencia a un flujo de corriente eléctrica, por lo que la movilidad de las moléculas es inversamente proporcional a ella. Está determinada por el soporte, el buffer y la temperatura. Cuanto mayor sea la resistencia al soporte, menor será la movilidad electroforética, por lo que se va a considerar un mal conductor. La intensidad se representa con una I y se mide en coulombs por segundo o ampere. Esta cuantifica el flujo de la carga eléctrica producida por el voltaje, y es directamente proporcional a la distancia recorrida por las moléculas. El flujo de carga eléctrica depende del voltaje y la resistencia al soporte, por lo que en última instancia da cuenta de la distancia que recorren las moléculas. A mayor intensidad, mayor va a ser la velocidad de migración, pero no debería aumentarse más de la cuenta ya que tiende a calentar el gel, corriendo el peligro de que se desnaturalicen las proteínas. A modo de conclusión, podemos decir que la electroforesis es una técnica que se ve afectada por muchos factores a la hora de realizarla, los cuales revisamos a lo largo de toda la presentación. Estos factores van a afectar de distinta manera según el tipo de molécula que se está estudiando, dependiendo de si es proteína o de si es ADN. Es importante que se evite la variación de estos factores, manteniéndolos en sus rangos óptimos para poder obtener un resultado lo más cercano posible a la realidad. A grandes rasgos, podemos decir entonces que la composición química y eléctrica tanto del buffer, de la molécula en cuestión y del sistema que se utilice son las grandes aristas que van a afectar y que se tendrán que tener en cuenta para controlarlas al momento de utilizar esta técnica. Aquí está la bibliografía, son todos los sitios de donde retiramos la información para realizar esta presentación. Y con eso concluimos la presentación. En caso de que tengan alguna duda, consulta o comentario, dejamos el correo que está en pantalla para que puedan enviarlas y responderemos todo tipo de dudas que puedan enviarnos. Muchas gracias.